Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré de personaje espantapájaro, pero su versión de videojuegos. Su versión Arkhamversos. Siempre quise hacer este video sobre el espantapájaro. Espero que disfrutes mucho este video, ya que me corto mucho en hacer. Sin más relleno, comencemos. Ok, voy a explicar las habilidades, curiosidades, historia de esta versión de espantapájaros en el Arkhamversos. Unos de los villanos de Batman más interesante y aterradores después del Joker. Tuve que investigar mucho sobre espantapájaro, incluso me hubiera gustado ver más sobre este personaje. Historia: Batman Arkham Origins. En el final offer se puede encontrar un anuncio para voluntarios a un estudio farmacéutico, esto con el nombre de Jonathan Crane. Esto es un easter egg al villano, que en la ambientación del juego aún no era el espantapájaros. Batman Arkham Underworld. El espantapájaros aparece en este juego de móviles, presumiblemente en sus inicios como villano. Batman Assault on Arkham. En la película animada estrenada en 2014. Tenemos una breve aparición del espantapájaros, cuando los presos empiezan a liberarse de sus celdas en el Arkham Asylum, cuando el escuadrón suicida estaba ejecutando su misión allí. Batman Arkham Asylum. Crane se unió al plan del Joker para tomar Arkham Asylum, fue liberado por él cuando se escapó de Batman después de dejarse apresar en un ataque contra el alcalde. El espantapájaros aparece en el edificio médico, mientras Batman sigue el rastro de Jim Gordon tras ser secuestrado. El Caballero Oscuro Levey sigue su camino, entonces se encuentra el cadáver de Jim. Batman va tras el espantapájaros y es preso de las ilusiones del villano, tiene alucinaciones con 3 bolsas de cadáveres. En 2 están sus padres y en la última el espantapájaros. El villano somete al héroe y lo lleva a su mundo de pesadillas, pero termina siendo vencido. Batman ve que Jim realmente no había muerto, era una alucinación. Batman se desplazó a la mansión Arkham en una lucha contra el tiempo con los matones del Joker, estaban buscando la fórmula titán de la Dragón, algo que si el Joker encontraba le permitiría crear su ejército de monstruos. Entonces el espantapájaros aprovechó la ocasión, cuando el Caballero Oscuro estaba en la biblioteca destruyendo la fórmula, el villano aprovechó para colar su gas del miedo por los conductos de ventilación. Entonces Batman empieza a alucinar, camina por un callejón sin fin y cada vez todo empieza a definirse más. Se escucha a él mismo de niño y a sus padres, delante de sus ojos revive el asesinato de sus padres y escucha su charla con el policía James Gordon después del crimen. El espantapájaros recibe al héroe en su mundo de pesadillas ambientado en la mansión de Arkham. El villano presenta nuevas amenazas al héroe, pero este vuelve a superar sus miedos. El espantapájaros vuelve a escapar y Batman se queda en el campanario de la mansión, pero este tenía cosas que hacer. Llega el tercer encuentro. Batman vuelve a tratamientos intensivos en busca de una entrada a la guarida de Killer Croc, pero el espantapájaros vuelve. Todo vuelve donde empezó, el Batmóvil va de camino a Arkham, pero esta vez invirtiendo los papeles, Batman era el preso. El Joker lleva al murciélago a Arkham donde le esperan guardias, Harley y el Dr. Crane. Este da su veredicto sobre Batman, era un caso perdido y el Joker le dispara. El héroe sale de su tumba y encara de nuevo el mundo pesadilla. Batman sigue hacia adelante afrontando por tercera vez las visiones, pero la cosa se puso difícil. El espantapájaros aumentó la dosis para que la pesadilla fuera más efectiva y duradera, Batman enfrenta a gran cantidad de matones y vence sus miedos. Sorprendentemente Batman había resistido una dosis para volver locos a 10 hombres. Sin embargo el villano escapa por el ascensor rumbo a las alcantarillas con la intención de llegar antes que Batman. El Caballero Oscuro sigue su camino hacia el alcantarillado y allí se encuentra con Crane. El villano le amenaza con soltar su bolsita con gas del miedo en el agua para llenar todas las alcantarillas con sus más profundas pesadillas. Pero de la nada llega Killer Croc que agarra al espantapájaros y se lo lleva con él al agua, la bolsa acaba cayendo en el suelo. Se demuestra que Crane salió vivo en una de las 3 escenas postcréditos alternativas, donde se ve la mano del espantapájaros sobre un contenedor de titán. Batman Arkham City. No aparece en el videojuego, pero hay menciones de él y easter eggs que verifican su supervivencia en el Arkham Asylum.
Esto para dar detalles de la secuela del juego. Se pueden encontrar varios tanques de la toxina del espantapájaros en una de las salas de Riddler y presumiblemente también se ven unos parecidos en el escondite de Ush. En las entradas del distrito industrial, en la parte de arriba del puente que da con la entrada, se puede ver la máscara del espantapájaros entre paja y muy comúnmente rodeada de pájaros. Esta también es un acertijo de Riddler. Durante el protocolo 10 en ciertos lugares puedes encontrar trajes vacíos tirados por el suelo con similitud al espantapájaros. Tiene una guarida secreta en uno de los dos botes de la entrada al distrito industrial. En la que está enfrente de la pared débil concretamente. Si te pones encima de una trampilla y sacas el secuenciador criptográfico, te saldrá que puedes tratar de abrir algo. Es la contraseña más difícil del juego, pero cuando la encuentras se abre la trampilla y puedes entrar dentro del bote. Al fondo habrá un tipo en una silla que cuando le enfocas con el zoom tiene una reacción terrorífica y muere en el acto. Al lado hay una hoja de facturas donde se ve el nombre de Jonathan Crane, él estuvo en Arkham City realizando sus experimentos. Sacando el secuenciador criptográfico podemos encontrar 3 frecuencias de radio ocultas, estas entregan mensajes con números que se traducen siguiendo diferentes patrones en cada una. Finalmente juntando los 3 mensajes sale lo siguiente, traducido al español: volveré Batman. Pagarás por lo que me has hecho. El miedo hará pedazos a Gotham. Batman Arkham Knight. Años después de la muerte del Joker y en consecuencia el cierre de Arkham City, el espantapájaros dio a conocer su regreso, dando a entender que está vivo. Después de su encuentro con Killer Croc en el Arkham Asylum, Crane sufrió grandes daños. Todos estos años el espantapájaros se ha estado moviendo en secreto, preparándose para ejecutar su venganza y dejando pistas a Batman de su supervivencia. Sin embargo, ante Crane se presentó un tipo que imitaba la apariencia de Batman, el tipo acabó con toda la seguridad del villano y le hizo saber que odiaba a Batman tanto como él. Aquel misterioso hombre se hacía llamar el Arkham Knight, y le propuso una alianza dándole conocimientos del héroe que nadie tenía. Al plan se unieron muchos grandes enemigos del murciélago, incluso limando asperezas por un objetivo común, destruir a Batman en todos los aspectos posibles. La única que se negó fue Hiedra Venenosa, a la cual drogó y secuestró como sujeto de pruebas. Durante Halloween, el espantapájaros empezó su plan. Puso una cantidad minúscula de gas del miedo en un restaurante, sembró el caos como único fin de demostrar de lo que era capaz. En pocas horas Gotham se volvió el patio de juegos de los criminales, el GCPD quedó como un par de inútiles. Mientras el espantapájaros anunciaba que después de esa noche el legado de Batman ya no valdrá nada. La ciudad era del espantapájaros y de los villanos, la milicia del Arkham Knight ya estaba en las calles. Mientras tanto el villano había tomado a Chemicals con rehenes y tuvo un primer encuentro en persona con Batman que acabó con el escape de Crane. Después de lo sucedido el espantapájaros seguía burlándose del Caballero Oscuro e incluso había secuestrado a Bárbara Gordon. Batman fue a los Dirigles Stark, ya acabó descubriendo que Simon Stark estaba ayudando a Crane en algo llamado el Aguacero. Allí el espantapájaros se vuelve a encontrar con el héroe, al cual gasea con su toxina para terminar escapando de nuevo, pero esta vez en helicóptero. Posteriormente Crane hizo regresar a Batman hacia donde estaba encerrada Hiedra anteriormente, allí presenció una alucinación de Bárbara consumida por el gas del miedo y suicidándose delante suya. Posteriormente el espantapájaros declara su victoria cuando libera el aguacero, una cantidad masiva del gas del miedo por todo Gotham. Esta ahora era la ciudad del terror. Pero surge una alianza entre Batman y Hiedra Venenosa. Con el Batmóvil, el Caballero Oscuro despertó a viejos árboles que Hiedra usó para acabar con toda la toxina. El resultado fue positivo, pero el esfuerzo consumió a Pamela y se acabó convirtiendo en polvo que se llevó el viento. Mientras tanto el espantapájaros secuestra a Jim Gordon en su intento de salvar a su hija. Crane hizo un trato con Gordon, muy simple, Batman por la vida de su hijo. A pesar del descontento que tenía con el Arkham Knight recientemente, el espantapájaros permitió usar de cebo a Jim para atraerlo al cuartel para que se enfrentaran. Inicialmente se enfrentarían con vehículos, Batman con su Batmóvil y su rival con una excavadora gigante. El vehículo del murciélago quedó destruido y ambos se enfrentaron cuerpo a cuerpo. El misterioso villano se acabó revelando como Jason Todd, el segundo Robin que falleció aparentemente, pero este termina escapando.
Junto con Kim Gordon, el héroe sube en ascensor donde hace las paces con el comisario y le pide perdón por no contarle que Bárbara trabajaba para él. Pero todo resultó ser una trampa, y el espantapájaros estaba esperando con Bárbara viva en la cima del edificio. Jin dispara al Caballero Oscuro por su hija, pero Crane igualmente la lanza al vacío. Batman se estaba haciendo el muerto y se lanzó salvándola. Finalmente el héroe resolvió la situación y puso a Bárbara a salvo. Harley Quinn entra en escena para robar a las personas infectadas con la sangre del Joker, que estaban bajo investigación en busca de una cura en los estudios Panessa que vigilaba Robin. Batman fue allí y junto con el Chico Maravilla pusieron fin al estruendo de Harley y la encerraron, pero con el resultado de que todos los infectados murieron. Se descubre que Batman es el infectado al que le pertocaba la cápsula vacía. Robin insiste en que entre para poder encargarse del espantapájaros él mismo y posteriormente buscar una cura. Batman, después de recibir ciertas lecciones, acaba encerrando a Robin pensando en el peor de los casos, así que decide hacer las cosas él mismo. Pero cuando se marcha dejó a su ayudante a merced del espantapájaros que terminó secuestrándolo. El espantapájaros comunica que además de a Jim Gordon, también tiene en su posesión a Robin, pero había una forma de salvarlos y era entregarse. Batman accede, va al lugar, entrega su cinturón y entra en una camioneta. El vehículo le llevó a la isla de Arkham, donde el espantapájaros estaba esperando en la mansión de Arkham. Ahí se estaba decidiendo el juego final. El espantapájaros estaba grabando en vivo y ordenó a Jim desenmascarar a Batman para que sufriera desenmascarado con el gas del miedo de forma pública. Jim no acepta, pero Crane dispara a Robin en su coraza, pero el próximo disparo sería letal si no obedecía. Batman le dice que lo haga y se revela ante el mundo que el héroe tras la máscara es Bruce Wayne. Crane le droga con la toxina provocándole gran dolor, pero el Joker comienza a manifestarse en su fase final y empieza a apoderarse del cuerpo de Batman. Se ríe locamente y el espantapájaros lo droga de vuelta, provocando el mayor temor del Joker, ser olvidado. Gracias a esto Batman recupera el control de su cuerpo, dejando atrás la sangre del Joker, venciéndolo en un combate interior donde el príncipe payaso del crimen queda sentenciado. Batman se revela sin miedo pero recibe otra dosis y el héroe la combate. Crane dice que no puede existir la vida sin miedo y apunta a Batman con una pistola, pero aparece Jason disparándole haciendo que el arma se caiga. El espantapájaros prepara una dosis definitiva y mortal, pero Jason libera a Batman. El Caballero Oscuro le da a Crane de su propia medicina y el villano queda aterrado al ver al héroe como una figura demoníaca al mando de un enjambre de murciélagos. Trata de huir atemorizado pero es detenido y finalmente detenido, y puesto en una celda con los demás criminales. Después de acabar de limpiar Gotham de criminalidad, Batman decide ejecutar el proyecto Caída del Murciélago. Era la última noche de Batman. Él llega a la mansión Wayne, donde le recibe Alfred. Fuera observaban decenas de personas y al poco rato de que entrara Bruce la mansión explotó y dieron por muerto al héroe. Todos daban por muerto a Batman, pero lo cierto es que nunca se supo con exactitud qué pasó con él. Simplemente fue un héroe recordado que se sacrificó por Gotham. Pero una noche una familia paseaba por las calles de la ciudad con tranquilidad hasta que son asaltados. Pero los ladrones ven una figura en los tejados, no se asustan ya que afirman que Batman está muerto. Todo de repente se convirtió en llamas, una pesadilla, mientras que una figura monstruosa en forma de murciélago se abalanzó sobre ellos. La realidad tras todo esto es que con el largo de los años Batman había perdido algo que en sus primeros años tenía, el infundir el miedo en los criminales. Con el tiempo los villanos le han perdido el respeto. Por ello Batman finge su muerte, pero en realidad solo se desprende de Bruce Wayne. Ahora es el héroe definitivo y gracias al gas del miedo del espantapájaros, puede infundir el terror en el corazón de los villanos. Habilidades. Gas del miedo. Jonathan Crane creó este gas que hace que alucines con tus mayores miedos. Psiquiatría. Antes de desviarse del recto camino, Crane era indudablemente uno de los mejores psiquiatras de Gotham. Además de poseer grandes conocimientos sobre el terror, estrategia y liderazgo, él lideró el ataque contra Batman en su última aventura además de planearlo todo. Experto en toxinas. Con sus conocimientos químicos y de toxinas, desarrolló el gas del miedo. Maestro del miedo. Tiene un gran intelecto y grandes dotes de intimidación que le convierten en el maestro del miedo. Curiosidades. En Batman Arkham Asylum, 2009, se pueden conseguir hasta 5 cintas sobre el villano. Ahí Crane habla con el Dr. Kellerman y se profundiza en el personaje.
Durante estas cintas se mencionan al Dr. Murphy y al Dr. Combs. Posiblemente como referencias al actor Cillian Murphy que le da vida al personaje en la trilogía de El Caballero Oscuro por Chris Nolan. Y también Jeffrey Combs que dio voz al espantapájaros en la Batman TAS en los años 90. También hay 3 cintas en el Batman Arkham Knight, 2015, Crane habla con el Arkham Knight sobre el plan que tienen. En el videojuego Batman Arkham Asylum, 2009, no se puede encontrar su celda como si se encuentra la de otros villanos. Pero sí se puede encontrar una guarida secreta suya. Cuando intentamos usar el modo detective en su modo pesadilla, el villano se reirá de nosotros. La temática del mundo pesadilla protagoniza un mapa de supervivencia de combate como DLC en Batman Arkham Asylum, en el cual solo aguantas un golpe. Y en el Batman Arkham Knight hay varias misiones con el Batmóvil como DLC, gratuito pero que salió como exclusivo de PlayStation 4. En el videojuego Injustice Gods Among Us, 2013, el espantapájaros hace una aparición con su apariencia del Batman Arkham Asylum cuando haces la transición de escenario en Arkham Asylum. Él te droga con su gas y te golpea dentro del modo pesadilla. El villano tiene una breve aparición en la miniserie de cómics Batman Arkham Knight Genesis, 2016, donde se explican los orígenes de Jason Todd. Ahí se ve el primer encuentro entre Jason y Crane. El espantapájaro de Arkhamversos tiene ciertas cosas parecidas al Freddy Krueger. Interpretación. En Batman Arkham Asylum y Arkham Underworld la voz del espantapájaros fue de Dino Andrade, un actor por voz, escritor y director estadounidense. Ha estado en proyectos reconocidos como Dishonored 2 y World of Warcraft. En Batman Arkham Knight la voz del villano es dada por John Noble, un actor, músico y productor australiano. Él ha estado en la saga de El Señor de los Anillos, en la película animada de Superman Unbound, 2013, el videojuego La Noire, 2011, y la serie Legends of Tomorrow. Los únicos juegos que no aparecen ni mucho menos ninguna mención es Batman Arkham City Lockdown y Batman Arkham Origins Blackgate. Esto eran todos sobre el espantapájaro de Arkhamversos. Gracias por ver este video, me despido.